¿Qué tal, parceros? Espero que estén empezando la semana muy bien. El día de hoy tenemos muchas cosas interesantes para analizar desde lo fundamental y también desde lo técnico. Vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de China, vamos a hablar de altcoins, por eso espero que me puedan acompañar hasta el final del video. Vamos con la intro y de una vez entremos en materia. Antes de analizar a Bitcoin, me gustaría analizar los fundamentales y los mercados globales en general. Vale la pena empezar analizando el dólar index. Aquí tenemos cuatro de los principales mercados. Tenemos el oro, tenemos el S&P 500, tenemos a Bitcoin y tenemos el dólar index. El dólar index tuvo una caída la semana pasada con el dato fuerte de inflación que tuvo. Las declaraciones de la Fed no fueron tan relevantes y en ese sentido el dólar index bajó a retestear un nivel muy importante en los 94.6 puntos. Es un pivote importante que podemos ver acá en el gráfico. Desde hace varios meses viene actuando como soporte en la caída del 2020, después fue resistencia durante septiembre, noviembre del 2020 y fue retesteado nuevamente en los mismos meses del 2021 cuando efectivamente rompió con el cambio de narrativa de la Fed de que iban a empezar el taper y la amenaza de subida de tasas. En ese sentido, el dólar index bajó a retestear este soporte. Esto no serían buenas noticias para los otros mercados, para los mercados de riesgo principalmente, como sería el mercado accionario y el mercado cripto. Lo que le daría potencial a estos mercados de riesgo sería que el dólar index pierda nuevamente este soporte de los 94.6 puntos. Hasta que eso no pase, la perspectiva desde lo técnico general para los mercados sería negativa. Pero aquí entra entonces el fundamental que acaba de llegar desde China. Resulta que China ha recortado sus tasas de interés en un momento donde la Fed y el resto de países con un problema de inflación están amenazando con una subida de tasas. Esta bajada de China creo que cambia los incentivos globales, o al menos concretamente con Estados Unidos, porque es un secreto a voces que estamos en una especie de guerra fría, al menos una especie de guerra fría económica entre China y Estados Unidos. Entonces el hecho de que China recorte tasas de interés, de mejor acceso al crédito, les da más potencial de una recuperación económica más rápida en este ambiente post pandemia que estamos viviendo. Básicamente, si la Reserva Federal de Estados Unidos sube tasas, tiene dos escenarios. El primero sería la estanflación, que significa inflación sin crecimiento económico. La inflación no es un problema que se vaya a solucionar inmediatamente con la subida de tasas o ni siquiera con la narrativa que están manejando hasta el momento. Entonces, una subida de tasas moderada podría ocasionar estanflación, pero una subida de tasas agresiva podría ocasionar un crash en los mercados financieros, al menos de este lado del mundo, viendo que China está recortando tasas y posiblemente impacte positivamente a sus mercados con esta facilidad de acceso al crédito. Con China no vamos a saber con certeza cuál va a ser el dato de inflación perfectamente y podemos esperar que lo vayan a ocultar o lo vayan a maquillar de alguna manera. Entonces creo que estos incentivos pueden cambiar la narrativa de la Fed. No es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, es algo que necesitamos que se valide desde el análisis técnico. Entonces esto creo que tiene buena pinta. Creo que Estados Unidos no se va a arriesgar a que China se lo lleve por delante en crecimiento económico después de esta pospandemia. Entonces creo que la subida de tasas puede estar empezando a cambiar la narrativa durante el año. Esto todavía, y como les digo, hasta que no tengamos validación desde el análisis técnico, no es algo a lo que se pueda apostar agresivamente en términos de posiciones. Entonces, hasta que eso no pase, valdrá la pena tener reserva de efectivo, ya sea que se esté invirtiendo en el mercado cripto, en el mercado accionario o en ambos. Entonces, todavía, a pesar de que creo yo que esto da buenos indicios de que desde aquí podemos encontrar un fondo y con el cambio de narrativa volver a retomar tendencia alcista, pues bueno, necesitamos todavía validación. Ya con ese contexto, en lo fundamental podemos empezar a hablar concretamente desde el mercado cripto. En términos de análisis técnico con Bitcoin, no ha cambiado mucho la situación respecto a los análisis que hemos hecho en días anteriores. El cierre semanal, a pesar de que fue una vela en verde, todavía está
por debajo de todas las medias móviles, entonces en el semanal todavía se sigue viendo riesgo bajista, donde empieza a tener mejor pinta el gráfico de Bitcoin en una temporalidad diaria. Aquí en el diario ya nosotros podemos empezar a ver un potencial de divergencia alcista, todavía no está confirmada, pero podemos ver que el mínimo del MACD que se logró en diciembre del 2021 no ha logrado marcar un mínimo aquí en enero, a pesar de que sí se marcó un mínimo en el precio. Entonces ese es el potencial de divergencia alcista que vemos. Necesitamos que el oscilador vuelva a cruzar la línea 0. Obviamente eso va con un rezago, entonces para eso necesitaría obviamente que Bitcoin recupere las medias móviles en la mayor cantidad de temporalidades que pueda. En el gráfico intradía ya nosotros veníamos siguiendo desde hace varios días, desde hace varias semanas, de hecho, un potencial de proceso de acumulación. Lo podemos ver aquí en el gráfico. Habíamos ya hablado de los indicios de acumulación, un volumen muy grande que tenía pinta de volumen de parada, la perforación del soporte que efectivamente llegó a los $39,000. Invito a que los que estén llegando nuevos al canal vayan a ver los videos anteriores de este razonamiento de Wyckoff que se hacía desde hace algunas semanas. Entonces hasta ahora se está validando este escenario. Estaríamos en un momento o en otro evento de Wyckoff que es el test del Spring. Sigue siendo un momento complicado porque todavía el rango, para que tenga mejor potencial de acumulación, tiene que recuperar la parte alta, es decir, de la mitad hacia arriba del rango, lo cual requeriría que Bitcoin se ponga por encima tanto de su media de 20 como de su media de 50 en el gráfico diario. Entonces esto todavía tiene buen potencial, pero seguimos estando en una zona bajista. Tenemos como resistencia primero la media de 20 en 44,300, tenemos una resistencia horizontal en $45,000 y la media de 50 finalmente en $48,000. Entonces Bitcoin necesita un movimiento fuerte, probablemente necesite también un catalizador, cualquier tipo de catalizador que permita una subida agresiva por encima de los 48, que dé mejores probabilidades de que esto termine siendo una acumulación y darnos un objetivo cuando se confirme de Bitcoin al menos a los $62,000. Este rango y potencial proceso de acumulación son las mejores noticias que podrían tener las altcoins. También lo hemos comentado en videos anteriores, la situación no ha cambiado. Habíamos hablado la semana anterior que podría retrasarse el rompimiento, venir a rebotar hasta 41-42%, pero todavía se mantiene en la parte baja. Entonces el potencial de temporada de alts todavía está alto y ese razonamiento que hemos hecho en videos anteriores todavía se mantiene. Invito a que vean los videos anteriores si quieren profundizar en este tema. Entonces por eso vamos a estar esta semana también siguiendo en mayor medida a las altcoins. Creo que son las que tienen más potencial de corto plazo, teniendo en cuenta esta situación con la dominancia, y por eso más tarde o mañana estaría subiendo un video con las altcoins que me dejaron en los comentarios en la semana anterior. Entre esas tengo a ICP, que se ve muy interesante, tengo a Algo, Gala, Phantom, One y Ravencoin. Son las que me dejaron en los comentarios en los videos anteriores. Por eso los invito a que me sigan dejando en los comentarios cuáles altcoins ven ustedes con potencial de beneficiarse en mayor medida de esta temporada de alts cuando se confirme con un rompimiento de dominancia por debajo de 39%. También me gustaría saber qué esperan ustedes en este ambiente macro, cómo va a reaccionar la Fed con esta bajada de interés de China, si creen ustedes que va a impactar a mediano o largo plazo en la proyección de los mercados, o si creen que va a ser algo que no vaya a tener mayor impacto. Entonces los estaré leyendo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. No se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho, de reventar el dedito arriba, que ayuda muchísimo al crecimiento del canal, y nos estamos viendo entonces durante la semana. Muchísimas gracias.